Buenos días, bienvenidos a las mañanas de Zona Value. Les habla Juan Esteve. En un día en el que hoy vamos a dar un pequeño repaso a Nvidia, una compañía que presentó resultados la semana pasada, el día 17 de noviembre. Supongo que muchos de vosotros, o prácticamente todos, conoceréis a Nvidia, primeramente por la distribución de chips, una compañía de la que se ha hablado muchísimo durante este último año. Y se ha hablado muchísimo durante este último año porque ha tenido una revalorización brutal, espectacular. Fijaros que si nos vamos a principios de enero, finales de diciembre del año pasado, desde este punto, desde prácticamente 129, ha cerrado ayer, o cerró ayer, el viernes, perdón, en 329,85 con una revalorización del 4,14%. Bien. ¿Qué ha ocurrido? En las presentaciones de resultados estábamos acostumbrados a ver después de las presentaciones de resultados desde el año 2017, cómo la compañía no había tenido o no, los inversores o las acciones no habían reflejado de una manera óptima esas presentaciones de resultados. 2017, de manera general, siempre ha habido alguna presentación de resultados que ha tenido una pequeña alza en los precios, una pequeña revalorización, pero por norma general las presentaciones nunca habían sido del agrado de los inversores y por tanto del agrado de las cotizaciones. Pero todo esto, aquí vemos como tuvo ya una importante revalorización a principios, cuando empezó el tema de la crisis del coronavirus. Todas las empresas tecnológicas lo sufrieron muchísimo, todo el mercado. Aquí vemos esa fluctuación desde febrero hasta marzo, cuando tuvo esa caída importante. Pero a partir de ese momento, junto con todas las tecnológicas, Nvidia empezó un rally alcista que todavía continúa hasta hoy, con algunas caídas importantes por el camino, pero aquí vemos un cambio en la tendencia tremendamente importante. Desde 47, vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más al precio y lo dejemos justo, más o menos 49, 48, por aquí, empezó tras esa caída. Y la revalorización que ha tenido Nvidia, que repito, es muy a la par que todas las tecnológicas, y aquí vemos también el volumen, cómo lo ha ido acumulando, ha tenido una revalorización que todavía dura hasta el día de hoy. Pero quizá el cambio importante, como os decía, yo lo he visto a partir de la segunda presentación de resultados del año 2021. ¿Por qué? Ciertamente aquí todas las empresas tecnológicas, el grueso de la inversión se dirigió a las compañías tecnológicas y por lo tanto aquí hemos visto cómo ha ido aumentando, los volúmenes, lo que os decía anteriormente, cómo ha ido recuperando y ha tenido ese primer rally alcista. Aquí hubo un parón en el alza de los precios, totalmente normal también, pero después de esa presentación de resultados de este primer inicio del año 2021, en la que la cotización de las acciones no se tomaron muy bien tampoco esa presentación, a partir de aquí ya hemos visto una serie de subidas importantes con las presentaciones de mayo o con la presentación incluso de agosto. Pero antes, aquí ya había una atracción muy importante en Nvidia antes de que presentara resultados. Y esta última presentación de resultados, que fue el 17 de noviembre, presentó los resultados el 17 de noviembre al cierre del mercado y la acción, el movimiento de la acción se vio reflejado el día siguiente, el día 18. Aquí vemos cómo este momento o ese día hubo un gap importante, llegó a subir más de un 11%, al final cerró un poquito por debajo, pero dentro de... ¿Por qué? Porque incluso superó las expectativas que tenía el mercado y ahora vamos a por ellos. Mirad, por una parte, el grueso de los beneficios que tuvo Nvidia tras la presentación de resultados vinieron por un 54% de los centros, el aumento de un 54%, perdón, de los ingresos de los centros de datos. Sobre todo en los productos que iban dirigidos a productos utilizados en cargas de trabajo para la nube. Quizás sería la parte más importante. En la parte de juegos, generalmente Nvidia siempre ha estado especializado, o tradicionalmente ha estado especializado en la fabricación de chips para la industria y para la industria de los juegos y la industria de los gráficos. También ha sido una parte que le ha resultado positiva, pero quizá la parte más importante, como digo, es en la parte de centro de datos, y en la parte de inteligencia artificial, en la parte de aprendizaje automático. Sin lugar a dudas, si me seguís también en los vídeos que hago diariamente en Serenity Markets o que colgamos en el canal de YouTube,
Y he hablado también de esto, de la importancia de las compañías de inteligencia artificial en los mercados. Yo creo que es una de las tecnologías que más demanda va a tener, lógicamente ya la está teniendo, pero quizá más potencial de crecimiento también es el sector, el nuevo sector en crecimiento, sin lugar a dudas. Por otra parte, también vimos hace un tiempo, esto es un hilo que colgué en Twitter antes de la presentación de resultados, cómo la escasez o la crisis de semiconductores es algo que está impactando también de manera positiva sobre los fabricantes de chips. Por una parte, es lógico que algunas compañías tengan dificultad para producir, pero también es cierto, y esto lo vimos sin ir más lejos, a ver si lo encuentro aquí, en una compañía, en Infineon, que presentó resultados hace un par de semanas, en la que ya ellos mismos decían que esa escasez de microchips les había beneficiado para aumentar un 10% sus ingresos. Infineon es la mayor fabricante de chips para la industria de la automoción. Entonces, claro, esa escasez, y es lo que mostraba también aquí en este pequeño dibujo, en este pequeño gráfico, esa escasez sí que es cierto que no le permite fabricar un alto volumen de microchips, pero también es cierto que si aumenta la demanda, que es lo que está haciendo, y disminuye la oferta, el precio de la oferta aumenta respecto a los precios anteriores. Bien, independientemente de eso, Nvidia también se introdujo hace unas semanas, aquí también lo ponía en este tweet, que había lanzado un conjunto de herramientas para desarrolladores destinadas a crear entornos virtuales similares al metaverso. En concreto, Nvidia también dijo, o también se comentó antes de la presentación de resultados, que había creado o estaba desarrollando una nueva plataforma que se llama Omniverse Enterprise, que estaba diseñada para proporcionar una colaboración virtual y simulación física mediante el tiempo real, muy en línea a lo que es el metaverso. Entonces, al final, el tema del metaverso también quiero hacerle un hueco quizá en el vídeo semanal de esta semana, porque creo que es algo muy, muy importante y un nicho de negocio realmente interesante. Dale. Por lo tanto, lo que decía, las previsiones se cumplieron en exceso, o sea, obtuvieron una presentación superior a la que esperaron los analistas. Las perspectivas para el cuarto trimestre esperan también que sus ingresos aumenten, sea de 7,4 mil millones, lo que representaría también una tasa de crecimiento del 47,9% interanual, una barbaridad. Y fijaros también, si nos vamos a los datos de la compañía, aquí podemos verlos, si los vemos, creo que los tengo trimestralmente, correcto. Fijaros que el cambio que ha dado la compañía es brutal, o sea, el cambio que ha dado en cuestión de 2 años. Y donde más, es lo mismo que decía con el gráfico, donde más le veo el cambio es desde principios, desde principios del año 2021 hasta ahora. En cuanto a los ingresos totales, si nos vamos al primer trimestre del año 2019, tenían unos ingresos de 2.205. En cuanto ahora, en esta última presentación de resultados, tiene unos ingresos totales de 7.103, una barbaridad. En el beneficio bruto ocurre exactamente lo mismo. Ha pasado de tener un beneficio bruto de 1.207 a tener en el 2019, estoy mirando, a tener unos beneficios brutos de 4.631. O sea, una auténtica locura. Y en los... a ver, aquí. En los ratios, también los ratios de rentabilidad han aumentado también un montón, o sea, desde la rentabilidad de activos que tenía un 5,5 en el primer trimestre del 2019 a un 16,8 el 31 del 10. En las rentabilidades de capital exactamente igual, los márgenes de beneficio bruto han aumentado, que eso es un dato importante, muy muy importante, porque si aumenta el margen de beneficios, lógicamente los ingresos van a aumentar también. Quizá por eso es lo que estábamos viendo también en la cuenta de resultados. El margen neto también ha aumentado, estaba muy en relación con los márgenes de beneficio, obviamente. La rotación de activos prácticamente no ha habido mucho movimiento, está prácticamente igual, pero lo que es también importante es que el ratio de liquidez se ha mantenido más o menos a la par. Hubo un descenso del ratio de liquidez en los principios finales del 2020, principios del 2021, pero ya parece que haya vuelto a la senda del año 2019, que ese dato es importante.
¿Ha aumentado deuda? Bueno, es normal, es dentro de este crecimiento, de estas inversiones que están generando la compañía para poder copar el mercado y poder incluso, esto ya son palabras que hay por ahí, de poder hacerse con AMD y tal, pero bueno, eso ya es otra cosa, otra cuestión. Pero el único dato a mí, pues es precisamente, es normal que aumente la deuda, como digo, pero que haya doblado la deuda prácticamente, aunque la ha descendido del trimestre pasado, pero que prácticamente la haya doblado respecto al año 2019, nos indica que ese crecimiento que ha tenido en cuanto a los ingresos ha tenido muchísima relación con el aumento de la deuda, porque si os fijáis, aquí prácticamente ha doblado la deuda sobre capital propio y en los ingresos prácticamente aquí ha doblado bastante más, aquí los han generado bastante más, pero la relación de crecimiento también la vemos en ambas partes. Por lo tanto, a mí Nvidia, y esto ya es una opinión personal, es una de las compañías que actualmente, una de las compañías tecnológicas que actualmente más me gusta y que más estoy fijándome en ella. ¿Que tiene un potencial importante? Vamos, no tengo ninguna duda respecto a ello y repito, esto es mi opinión y como tal no va a ningún sitio, es simplemente mi opinión. Pero yo creo que, primeramente, la parte de la crisis de los semiconductores le va a afectar de una manera negativa, pero también de una manera positiva, y es el caso de lo que decía anteriormente de Infineon, y por otra parte, lo que comentaba del crecimiento o esa entrada, mejor dicho, en el metaverso con su nueva plataforma Omniverse Enterprise. Con esto yo creo que hacemos un repaso, aunque sea corto, en cuál es la posición de Nvidia. Yo creo que es una compañía de la que voy a hablar bastante más, tanto en los directos que decía de Serenity Markets, como en el canal de Zona Value, como en mi Twitter. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, me podéis seguir también en Twitter, aquí abajo lo tenéis, y nos vemos en próximos vídeos, tanto en las mañanas de Zona Value como en Serenity Markets. Un saludo.